Muy buenas noches. Hace mucho tiempo yo no veía una reacción tan unánime de los comentaristas, los columnistas, el gobierno, desde el presidente Duque hasta el expresidente Gaviria, hasta el expresidente Uribe, unanimidad nacional de respaldo al gobernador Aníbal Gaviria de Antioquia y de exaltación de su honorabilidad. Todo frente al fallo, a la acusación que la Fiscalía ha hecho ante la Corte Suprema de Justicia. Él es nuestro invitado de esta noche, el doctor Gaviria. A ver, doctor Gaviria, ¿cómo va la vida? Me parece que en medio de lo malo, de lo dañino que puede ser para usted y su familia la acusación que le han hecho, pues tiene la gran ventaja de que se ha visto esa enorme popularidad que tiene usted en Colombia para pensar en el futuro. Yamid, buenas noches y buenas noches a todos los colombianos. Pues yo dividiría la respuesta en, debo reconocer, como lo has dicho, que es abrumadora la cascada enorme de solidaridad que he recibido desde el pasado viernes, cuando se produjo el informe por medios de la Fiscalía General de la Nación sobre la decisión de mi detención preventiva. Esa cascada de solidaridad, pues por supuesto, Yamid, tiene, entre otros, dos grandes resultados. Uno, de servir de bálsamo para el dolor que me produce desde el punto de vista familiar, personal e institucional, esta pesadilla que he empezado a vivir desde el pasado viernes. Y por otro lado, pues no cabe la menor duda, me compromete aún más con la decisión de vida que yo desde hace mucho tiempo he tomado de servir a los antioqueños y a los colombianos. Ahora mire, gobernador, usted ha anunciado que mañana va a presentar ante la sala de juzgamiento penal, de la sala penal de la Corte Suprema, un alegato contra la decisión de la Fiscalía. ¿En qué consiste su argumento? Ese documento, como lo has dicho, es una solicitud de nulidad de la decisión emanada de la Fiscalía en el sentido de la prisión preventiva. Y lo vamos a basar en muchas situaciones, Yamid, pero lo principal es lo que de alguna manera ha dicho buena parte, por no decir la unanimidad de los juristas de Colombia, es que no se reúnen las características por ningún motivo para una prisión preventiva, porque de alguna manera esas características significarían que Aníbal Gaviria o tiene la intención de evadir la justicia y de fugarse del país, lo cual es absurdo no solo por mi proceder en toda mi vida, sino por la condición de gobernador. Y entonces, ¿cómo se entiende, gobernador, que la Fiscalía o la Fiscalía ante la Corte haya cometido semejante error? Es decir, que lo acusa a usted de algo que usted no hizo, sino que delegó. Lo que yo creo que gran parte de la opinión pública colombiana, y muy especialmente los juristas, están haciendo es poniendo el dedo en la llaga sobre una justicia que no está funcionando bien, sobre una fiscalía que no está funcionando bien. Y por eso, Yamid, yo aprovecho este espacio inmejorable que tú me brindas para llamar la atención del país. No dejemos este tema en un supuesto enfrentamiento entre Aníbal Gaviria y el fiscal general. Este tema hay que crecerlo, hay que llevarlo hacia arriba. Este tema hay que verlo como una muestra más de ese mal funcionamiento de la justicia y sobre todo de la fiscalía. Y como una oportunidad para que se dé el debate de la reforma que debe hacerse a la fiscalía y de la reforma que debe hacerse a la justicia. Un debate que por supuesto es difícil, que tal vez en los momentos actuales de polarización del país lleve o enarbole directamente y exclusivamente el gobierno, pero que debe concitar al gobierno, al Congreso, muy especialmente, Yamid, a las universidades. Yo quiero llamar la atención, yo quiero estimular a las más importantes universidades de Colombia a que se unan
en torno a la construcción de un borrador que pasen al gobierno nacional de una verdadera reforma a la justicia, porque es que, Yamid, este no es un problema de Aníbal Gaviria. Yo hoy soy de alguna manera un objeto más de esas injusticias y de esas equivocaciones de la Fiscalía y de la Justicia, pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, que hoy la Fiscalía General de la Nación tiene 2 billones de pesos de condenas, Yamid, no de procesos en ejecución o en análisis, 2 billones de pesos de condenas exactamente por decisiones arbitrarias en materia de detención preventiva. Pero entonces, gobernador, ¿qué tipo de reforma se debería introducir inmediatamente a través, claro, de la modificación a la Constitución? Introducir, digo, para cambiar qué en la Fiscalía. Tiene que ser holística, integral. No es solamente una reforma a la Fiscalía, porque debe hacerse a otros órganos y estructuras de la rama judicial. Sí, pero mire, gobernador, y perdóneme que le insista, reforma para procurar qué, para buscar qué, para conducir a qué, con respecto a la Fiscalía, claro. Frente a la Fiscalía, por ejemplo, a mí me parece que se debe revisar específicamente casos como el de Aníbal Gaviria, en el sentido de que un fiscal pueda apartar de su cargo a un gobernador elegido popularmente por más de 850.000 antioqueños. Allí se puede dar, no estoy diciendo que se esté dando en este caso, pero hacia futuro se puede personificar el riesgo de la persecución política desde el Estado central, desde la Fiscalía, a opositores en distintas partes del país. Usted ha planteado, inclusive, utilizó la palabra obligatoria. ¿Por qué es obligatorio reformar la Fiscalía? ¿Por qué debe hacerse? Si usted me quiere llevar a aspectos más específicos, creo que la Fiscalía tiene que analizarse en la macrocefalia. Es una Fiscalía que tiene que ser mucho más, tener un cuerpo estructural mucho más equilibrado y que, por ejemplo, tiene que haber alguna posibilidad mayor de los pesos y los contrapesos de la democracia, en el sentido de quién vigila y quién controla al fiscal general de la nación. Es decir, ahora sí, gobernador, el tema concreto es, bueno, el fiscal lo acusa, pero ¿quién está vigilando lo que hace el fiscal? Hoy no tiene un superior, ¿no es cierto? Lo que estoy es proponiendo una ruta, y en esa ruta creo que los más indicados para proponer esas reformas son, hoy en día, por tener más independencia y sobre todo estar más alejados de las tensiones políticas, de la polarización política que tiene el país, lo deben y lo pueden hacer las universidades. Sí, es que, a ver, usted mencionó hace un momento, gobernador, lo que le ha costado al Estado las demandas contra fallos de la Fiscalía. Es que no es el caso suyo. Usted mencionó 2 billones y pico de pesos. Es decir, muchos fallos de la Fiscalía, muchos, han sido derogados, han sido demandados, ya ha sido demandado el Estado por los errores de la Fiscalía. Eso es lo que usted trata o propone que se evite, que la Fiscalía tenga un supervisor, que un supervisor que fiscalice la Fiscalía, ¿no es verdad? Entre otras, Yamid, porque, como mencionas, ha habido 2 billones de pesos en condenas exclusivamente por detenciones arbitrarias, pero la Fiscalía hoy tiene una contingencia de 60 billones de pesos por distintas demandas en diferentes frentes. 60 billones de pesos. Yo creo claramente, Yamid, y creo que en eso coincidimos, que eso indica, y muchas otras cosas, que no se está funcionando bien. Y como son bien conocidos
sus buenos vínculos con el expresidente Uribe, con el expresidente Gaviria y con el mismo presidente de la República, de quien fue usted su compañero, ¿por qué no propone que sea su partido, el Partido Liberal, el que lleve ante el Congreso una reforma para modificar estos aspectos de la Fiscalía? Por supuesto, Yamid, sería extraordinario la posibilidad de que la abanderara el Partido Liberal, pero siendo práctico y pragmático en términos políticos, no lo veo muy fácil, porque lo mismo si la bandera el Centro Democrático o la bandera Cambio Radical, eso empezaría a tener el señalamiento de un partido o de otros por las tensiones políticas y la tremenda polarización en la que hoy políticamente está el país. Pero lo ideal sería que esta necesidad de la reforma a la justicia convocara ese acuerdo nacional. Es decir, señor gobernador, la conclusión de esta entrevista es invitación del gobernador acusado a todas las fuerzas políticas del país para que se llegue a un acuerdo nacional para reformar la Fiscalía General de la Nación. ¿Está usted de acuerdo? Bastante de acuerdo, Yamid. Yo diría que el llamado es a que no convirtamos esta situación en un enfrentamiento personal entre el gobernador y el fiscal, sino que como nación veamos lo que verdaderamente esta situación nos está destapando y abordemos esa reforma inaplazable y obligatoria en forma unificada, que es la única en la que podemos hacerlo. Si me permite, Yamid, haría un símil con la situación del COVID-19. Es que el COVID-19 nos está dejando ver muchas cosas que teníamos en las narices, pero nos negábamos a ver. Y yo creo que eso es lo que está pasando, guardadas las proporciones, en el nivel nacional con este tema trascendental de la reforma a la justicia. Es decir, utilizando su parangón, lo que está pasando con el COVID es que con la Fiscalía, quiero decir, comparado con lo del COVID, es que había muchas cosas que no se sabían, que no se conocían, pero que han salido a flote a raíz de la orden de detención contra usted. Yo creo que en cierta medida se ha hecho más evidente el desequilibrio, se han hecho más evidentes las fallas en el funcionamiento de la Fiscalía. Pero no lo quiero dejar exclusivamente en la Fiscalía, Yamid. He reiterado insistentemente que la reforma tiene que ser una reforma de la justicia en la que se incluya la Fiscalía. Pero de acuerdo, en lo que tiene que ver con el caso de Aníbal Gaviria, creo que ha destapado, ha facilitado que se vean en forma más ostensible esos fallos que vienen de atrás y que además se han repetido en forma más sucesiva en los últimos días. Señor doctor Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, pues muchas gracias por haber aceptado esta comunicación con nosotros y le deseo la mejor de las suertes. Y a ustedes, televidentes, muchas gracias. Y hay una pregunta para ustedes. ¿Están de acuerdo con que se reforme la Fiscalía, sí o no? El resultado del sondeo saldrá mañana en esta emisión. Y a ustedes los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CE.